Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, ¿se me escucha? Confirmar, por favor. Buenos días, Mi, sí se lo escucha. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahora que estaba abriendo la clase, recordé que la última vez nos quedamos a la mitad, no sé, qué vergüenza chicos, de verdad, el internet me falló totalmente y ya no me pude ni despedir. De verdad que lamento esas situaciones, son cosas técnicas que se escapan de mis manos. Y bueno, pues disculpen todos, ya disculpen con todos, ya ahora me he puesto internet súper estable, todo va a estar bien. ¿Ok? A ver, ¿qué tengo por aquí? Buenos días, Pablo, bienvenido. Y bienvenidos todos a la clase. Estamos hoy, bueno, trabajaremos la semana 16, que corresponde a Historia del Perú, y estamos pues en las últimas, ¿no? Y estamos a 2 semanas más y se acaba el ciclo. Se acaba porque ya el repaso es una yapita que te dan al final, ¿no? Y ya está, pero como semanas, ya estamos a 2 semanas más y eso sería todo con nosotros. Ya, pero hemos aprendido mucho. En todos los cursos, me imagino, ¿no? Han sacado mucho provecho de las clases. Les deseo lo mejor para todos en los exámenes, que les esté yendo muy bien y logren la meta. Así que las mejores vibras y con la mejor actitud. Entonces vamos a empezar otra vez. Buenos días para todos, nadie se me duerma, voy a estar haciendo preguntas, ¿ok? Y empecemos por aquí. A ver, voy a poner pantalla completa para que se vea más grande. A ver, está un poquito lentón. Ya, hasta se cambió. Bien, chicos, empecemos. Tenemos hoy día desde el tercer militarismo hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Estamos hablando de un periodo de la historia peruana, ya contemporánea. ¿Qué tal? Buenos días por ahí, buenos días. En donde pues hay sucesos que son bastante para nosotros conocidos, ¿no? Escándalos de corrupción, hay tratados, hay gobiernos militares, ¿no? Como el de Sánchez Cerro, Odría también es otro. Así que pues son temas que son muy interesantes. A ver, respecto al tercer militarismo, podemos decir que es el último militarismo aquí desarrollado en nuestro país. Algunos suelen también calificar de militarismo al gobierno de Velasco y Bermúdez, ¿no? Como un cuarto militarismo, pero así como que muy formal no tenemos la información, solamente lo dejamos hasta tercer militarismo con Sánchez Cerro y Benavides. Estamos hablando del regreso de los militares que van a tomar el poder, y como tú ya sabes, porque hemos hablado de otros militarismos antes, ¿no? Primer y segundo militarismo, pues son periodos que se caracterizan por la presencia de estos caudillos militares que no están solos porque tienen detrás de ellos a ejércitos, tienen gente que los apoya y estos caudillos se pelean por el poder, desarrollan guerras civiles porque no solamente son ellos, sino que tienen mucha gente que los apoya y se dan los enfrentamientos y son guerras civiles. También sabemos que durante estas etapas hay mucha anarquía y crisis política, mucha inestabilidad, hasta hacen cambio de constitución. Es muy característico ver en los militarismos los cambios de constitución, muy característico, ¿ok? Con los gobiernos civiles no vas a ver cambios de constitución. Básicamente los cambios de constitución son los con los gobiernos militaristas, ya te darás cuenta. Por ahí hay excepciones como Fujimori o como Leguía, ¿no? Pero los demás son La Mar, Castilla, ¿no? Tuvo dos, todavía Castilla, Gamarra, Sánchez Cerro, Bermúdez, ¿te das cuenta? Hace muchos cambios de constitución. Ahora, también en los militarismos, recuerda que llegan en el momento en que estamos atravesando problemas como guerras, ¿no? O han terminado guerras y la situación ha quedado muy fea económicamente y socialmente.
o también cuando estamos atravesando crisis de otra índole, como por ejemplo el tercer militarismo llega cuando estábamos atravesando la Gran Depresión capitalista. Entonces, en estos momentos es que los militares aprovechan para tomar el poder. Ahora, respecto al tercer militarismo, acá hay una particularidad, que los otros militarismos no lo tienen. Esa particularidad es que estos militares, Sánchez Cerro y Benavides, tienen influencia del fascismo, jóvenes. ¿Será cierto? Claro que sí. Vamos a reconocer ¿ya? Cuatro influencias que vas a darte cuenta que corresponden totalmente. Primero, anota, Mussolini y Hitler, que son los dos líderes fascistas más conocidos de Europa y del mundo, ellos eran militares, ¿sí o no? Mussolini y Hitler eran militares. Sánchez Cerro y Benavides también eran militares. Ahí tenemos una primera comparación, una primera, digamos, semejanza, influencia. Número 2, Mussolini y Hitler eran líderes que trabajaban a favor de las clases de derecha, de las clases altas, no para el pueblo, no para esos sectores populares, sino de las clases altas. Benavides y Sánchez Cerro, ellos están a favor de la clase oligárquica, o sea, de la clase alta. Ahí van dos influencias. Tercero, Mussolini y Hitler estaban en contra del comunismo. Ellos estaban súper en contra del comunismo. Benavides y Sánchez Cerro se oponen al comunismo, los persiguen, los reprimen, los encarcelan. Y cuarta influencia, chicos, la última, es que tanto Mussolini como Hitler en sus respectivas naciones van a tratar de promover un sistema de seguridad social. Profesora, ¿qué es eso, no? ¿Cómo que seguridad social? Es cuando el gobierno se preocupa en impulsar programas o a través de sus ministerios lograr desarrollar aspectos como la vivienda, la educación, la salud, la alimentación, el empleo, entre otras cosas. ¿Todo eso para qué, profesora? Para lograr el bienestar de la población. Es obvio, ¿sí o no? En naciones como la Alemania nazi o la Italia de Mussolini, la idea era que la nación fuera desarrollada, potencia. Y obviamente para eso tienes que lograr la grandeza de tu nación por medio del tema económico. Y para eso tienes que elevar la calidad de vida de la gente, el bienestar de esa población. Y a eso se le llama un sistema de seguridad social. Sánchez Cerro y Benavides, y sobre todo Benavides, acá en el Perú también van a tener ese tipo de política, ¿ok? Que lo vamos a ver ahora. Listo, jóvenes. Entonces tenemos esa influencia, que es correcto. Acá hay características del militarismo, del tercer militarismo, como que son regímenes autoritarios. Autoritarios lo son totalmente, jóvenes, totalmente porque son represores. ¿Contra quién o contra quiénes? Contra el APRA, contra el Partido Comunista Peruano y contra los sindicatos, que por esos años tenían una acción bastante activa y el problema con ellos es que no eran legales, por eso es que los perseguían y los encarcelaban. Pero además, como estamos ante un gobierno autoritario, los líderes de oposición, llámese prensa, periodistas, ¿no? También eran atacados, también eran reprimidos. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno autoritario, represivo. También estos partidos, bueno, más que partidos, estos dos gobernantes, Sánchez Cerro y Benavides, representan los intereses de la oligarquía. Recuerda que la oligarquía es aquella forma de gobierno caracterizado por un pequeño grupo, un grupo muy selecto, muy cerrado, en donde solamente ellos comparten el poder y no permiten el ingreso de los otros grupos como la clase media o los sectores populares, no los permiten. Y para lograr marginarlos totalmente, ¿no? A los sectores populares les prohíben el voto diciendo que los analfabetos no pueden votar. ¿Te acuerdas de la reforma electoral que hizo Pierola? Por ese medio prohibió y dejó fuera de la vida política a miles de peruanos, campesinos, obreros que eran analfabetos. Y las clases medias tampoco llegan a tener una participación activa dentro de estas oligarquías, porque la oligarquía es un grupo totalmente cerrado de clase alta.
que se caracterizan por compartir intereses afines como económicos o políticos, ¿no? Integran el mismo partido. Bien, ahora en cuanto a lo económico, estamos atravesando los efectos de lo que tú llamas crack, ¿no? El crack del 29 que nos afectó muchísimo por nuestro grado de dependencia económica con Estados Unidos. Acá en el Perú, al igual que en Estados Unidos, quebraron bancos, cerraron fábricas, por lo cual mucha gente quedó desempleada, sin ahorros, obras públicas que se estaban haciendo también quedaron inconclusas, generando más desempleo, y todo eso genera pues problemas sociales como manifestaciones en las calles, delincuencia, y además tienes a estos partidos populares como el APRA principalmente, que los vas a ver en las calles con sus carteles, con sus discursos y haciendo manifestaciones, siempre, siempre reclamando. ¿Por qué reclamaban? Porque recuerda que ese partido representa al pueblo y el pueblo, los campesinos y obreros, tenían muchos problemas, problemas de empleo, problemas de alimentación, ¿no? Entonces, si el pueblo tiene problemas, van a reclamar y el partido aprista los representa, por lo tanto el partido aprista va a estar constantemente en las calles, constantemente fomentando este tipo de reclamos, manifestaciones. También tenemos que el gobierno de estos militares, ¿no? Sánchez Cerro, por ejemplo, va a crear este banco de fomento, ¿no? Esta banca de fomento, y también estos bancos estatales, que son el Banco Agrícola y el Banco Industrial. ¿Para qué y por qué? Tú recuerdas que Estados Unidos, para poder dar solución a el tema de su, ¿no? de su depresión, ellos van a aplicar el New Deal, que fue la intervención, ¿no? en la economía. Nosotros acá en el Perú vamos a optar por ese mismo camino. Vamos a aplicar intervención del Estado en la economía. Y para ello se van a crear estos bancos, que son bancos estatales, por medio de los cuales vamos a dar dinero a los agricultores y a los dueños de las fábricas. ¿Para qué? Para que puedan con ese dinero invertirlos nuevamente y así volver, pues, ¿no? A producir, ¿no? Volver a generar, digamos, empleo, ¿no? Producción. Entonces, esa es la idea, ¿no? De la creación de estos bancos, de esta política de intervención estatal que van a tener Sánchez Cerro y Benavides. Bien, ahora sí, chicos, dicho las características, vamos con los gobiernos. Sánchez Cerro se levanta desde Arequipa mediante un golpe. Fue sencillo derrocar a Leguía porque Leguía tenía dos problemas. El primer problema era su gran corrupción, ¿no? La de su gobierno, el cual era sabido, era pues Vox Populi, o mejor dicho, había, pues no, la opinión pública conocía, ¿no? Del tipo de gobierno que significaba el oncenio. Y además, por los efectos de la depresión, ¿no? La gente estaba con hambre, la gente sin trabajo. Entonces, toda esa situación fue propicia para que el golpe de Sánchez Cerro, el cual tuvo apoyo de la clase militar, obviamente, para que este golpe tenga éxito. Los primeros meses, ¿no? El primer año, del 30 al 31, Sánchez Cerro no fue presidente, pues. No fue presidente, ¿por qué, profesora? Porque no hubo elecciones. ¿A él quién lo eligió? Nadie. Por lo tanto, no es presidente. Lo que él hizo fue presidir una junta militar. Eso sí es correcto. Presidir una junta militar y después ya convoca elecciones. Durante este primer año, Sánchez Cerro va a tomar algunas medidas, como por ejemplo, derogar la ley de conscripción vial. Era una ley que tú recuerdas que era muy así, pues, fea, donde te ponían a trabajar gratis, construyendo, limpiando las avenidas, ¿no? Las pistas, carreteras. Entonces, la gente no le gustaba. También vamos a ver que se establece la ley del divorcio y la ley del matrimonio civil, el cual, pues, si bien es cierto, es una nueva propuesta, ¿no? Opción para muchas personas que buscaban casarse, también genera como una especie de choque con la iglesia, porque tú sabes que la iglesia tenía el monopolio de los matrimonios porque antes todos eran religiosos, pero ahora que te dan la opción de casarte civil,
pues las personas dicen, mejor me caso civil, ¿no? Es más barato, voy y firmo nada más. Y ya lo demás es puro gasto por las puras, ¿no? El vestido, que la fiesta, la orquesta, esos son gastos ya que no tienen nada que ver con el amor. ¿Sí o no, chicos? Porque esas novias que piden anillos carísimos, bodas de $500,000, eso no es amor. Creo yo, no sé, díganme ustedes. Ok, entonces tenemos esas medidas y también, ¿sabes qué pasó con Leguía? Leguía fue encerrado en la penitenciaría de Lima, la cárcel de Lima, y ahí pasó sus últimos días, ¿ya? Así que Leguía es el único presidente peruano que hemos tenido que ha muerto en prisión, ¿ya? O sea, no es que ahí haya dado su último respiro, ya lo sacaron en el último momento del hospital para ser atendido, pero murió. Entonces ya, pues ahí terminó sus últimos días. Y bueno, el otro señor, el que pensábamos que estaba ahí estirando la pata, ahora resulta que es candidato. ¿Cómo va a ser posible eso, sí o no? Si pensábamos que ya estaba más allá que acá, y ahora está que quiere ser candidato. ¿Tú vas a votar por él? No sé, no sé, ese señor está, pero está muy, está dando sorpresas, ¿no? Pero bueno, ahora, vamos al año 31. Hay elecciones e históricamente, eso es histórico, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, creado en ese año, pero que antes existía con otro nombre. Era la Junta Electoral Nacional, que fue reformada, ¿no? Sus funciones, ¿no? Y ya lo tienes como Jurado Nacional de Elecciones, que hasta el día de hoy, pues, sabemos que es una de las instancias, organismos que se encargan, ¿no? De estas jornadas electorales que tenemos. También en estas elecciones, tú vas a ver que el panorama, el ambiente, era así como, pues, como muy de hoy, ¿no? Donde los candidatos salen a las calles a dar sus discursos, con sus pancartas, propagandas, carteles. En las calles habían debates, ¿no? Digamos, de las personas que estaban a favor de uno u otro candidato. O sea, era como una fiesta electoral, ¿no? Así fue las elecciones del año 31. Así fue muy de mucha propaganda, muy festivo, así muy populoso, ¿no? Esa fue la característica de estas elecciones, donde tú tenías a dos candidatos que eran los más votados, así como que los más ranqueados. Sánchez Cerro con la Unión Revolucionaria y Víctor Raúl Haya de la Torre con el Partido Aprista. Ganó Sánchez Cerro, jóvenes. ¿Puedes creer? Ganó Sánchez Cerro. ¿Los apristas, tú crees que lo aceptaron? Obvio que no. Salieron a las calles, reclamaron, hicieron su pataleta, todo lo que te imaginas. Pero pues ya está, ¿no? Ya Sánchez Cerro había sido declarado ganador y los apristas solamente les quedó decir que para ellos Víctor Raúl Haya de la Torre era su presidente moral. Como presidente Sánchez Cerro, su gobierno no llegó a concluirse porque lo asesinaron a casi la mitad de su gobierno, que iba a ser hasta el 36. Ahora, ¿por qué es el 36, profesora? Porque su gobierno es de 6 años, porque la Constitución de 1933 establece que tiene que ser de 6 años, ¿ya? El mandato presidencial. En cuanto a lo económico, nos visita el profesor norteamericano Edwin Hemmerer, el cual nos da unas recomendaciones para poder superar los efectos del crack. Estas recomendaciones tienen que ver mucho con la moneda, porque según los expertos, el tema de la bolsa está totalmente ligado a la moneda. Entonces, en ese sentido, la instancia que se encarga de la emisión de los billetes y monedas y de mantener su estabilidad y controlar la inflación es el BCR, Banco Central de Reserva del Perú, el cual durante el oncenio había sido creado, pero ahora con Sánchez Cerro fue reformado para darle más independencia y concretar sus funciones, ¿no? Que tengan que ver con, digamos, no dar solución, pero sí prever, ¿no? Este tema de la moneda para que no vuelva a darse, ¿no? Una experiencia como la que estábamos atravesando, ¿verdad? La de la caída de la bolsa. Muy bien, chicos. Pasamos al otro PPT, donde tenemos la ley de emergencia. La ley de emergencia es una ley donde se va a tratar, o lo que se va a hacer es perseguir
atacar a los que son apristas, comunistas, sindicalistas y a la oposición. Es una ley represiva totalmente. Por medio de ella se encarcelan, se persiguen, muchos fueron deportados fuera del Perú. Entonces, esa era la idea de Sánchez Cerro, ¿no? Atacar al aprismo y también al comunismo. También vamos a ver que en la Constitución de 1933 se declara ilegal al APRA y al Partido Comunista. ¿Sabes qué implica esto, chicos? Ser ilegal, que un partido sea ilegal, implicaba que no pudieran participar en la vida política, o sea, que no puedan ser elegidos para ningún tipo de cargo público y tampoco puedan ejercer el derecho del voto, ninguna de las dos. Por eso vas a ver que en los siguientes años el APRA no participa de las elecciones, no participa. Recién con Bustamante y Rivero, por allá por el año 45, recién el APRA va a llegar al poder, pero con una especie de estrategia, que lo vamos a ver en un rato. Pero eso fue obra, pues esta ilegalidad, ¿no?, de estos partidos fue obra de Sánchez Cerro. ¿Y sabes cuál fue la justificación? Que eran partidos internacionales. El APRA, que había sido fundado en México, y por parte del Partido Comunista, porque dicen que era un partido con una ideología importada, una ideología que venía de Europa, ¿no?, de la Unión Soviética, y por tanto no correspondía pues a algo creado aquí. Y ahí pues, ¿no?, ahí los comunistas decían que, si bien es cierto, el comunismo era algo de afuera, pero era adaptado, ¿no?, adaptado a la realidad peruana, ¿no? Es lo que decía Mariátegui también. Pero bueno, chicos, ya no vamos a entrar más en ese plano ideológico, lo dejamos ahí. Y tu Universidad San Marcos fue cerrada. ¿Por qué cerraron San Marcos, jóvenes, tu querida universidad? Porque dicen que tenía mucha actividad política en su interior. O sea, más que actividad política, decían que los apristas estaban acá en San Marcos totalmente controlando todo. Estaban ellos ahí como que habían tomado, ¿no? Habían logrado aquí hacer mucha presencia y de alguna manera influenciar, ¿no?, en su actividad. Y como el presidente Sánchez Cerro quería bloquearlos totalmente, cerró la universidad. Así que fue por 3, 4 años que la Universidad de San Marcos cerró. Vamos con la revuelta en Trujillo, ¿ya? La revuelta en Trujillo en el año 1932. Ocurre que en Trujillo había mucha actividad aprista, ¿ya? Es lo que siempre se ha dicho, ¿ya? Se ha dicho, ¿ok?, que en el norte del Perú el APRA siempre ha tenido mucha gente. Y en el gobierno de Sánchez Cerro, en Trujillo, había mucha represión contra el APRA. Y los apristas, pues, de alguna manera, eran, pues, vistos como los que generaban desorden, los que siempre estaban generando problemas en las calles, ¿no? Y por ese motivo, pues, el presidente Sánchez Cerro era muy duro con ellos, muy represivo con ellos. Todo eso va a llevar a que los apristas, supuestamente, ¿ok?, esto es supuestamente, que los apristas hayan tomado el cuartel militar O'Donovan, en el cual lo atacaron y dieron muerte a los guardias y sargentos que estaban aquella noche ahí. Sí, profesora. Disculpa, es urgente si Chicos, disculpen la interrupción, entró alguien, así que sorry con excuse me. Y continuemos, ¿ya?
Ya, entonces decíamos que en el cuartel O'Donovan los apristas ingresaron una noche, lo atacaron, dieron muerte a los oficiales, a los sargentos que estaban ahí. La escena fue muy fea, ¿no? Muy feo lo que ocurrió aquella noche. Y por ese motivo, el presidente Sánchez Cerro de Lima a Trujillo mandó pues a que lo bombardearan. La ciudad en varios puntos fue bombardeado. Luego, los implicados, los supuestos implicados, fueron capturados, llevados a las ruinas de Chanchán y ahí fueron fusilados. Se estima que el total de personas muertas aquel día en Chanchán habrían llegado a ser 500 o 600, si no es que más, ¿ok? Por lo tanto, pues fue una masacre horrible, algo espantoso lo que ocurrió aquella vez, ¿no? En Trujillo, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver que aparte de pues este incidente de Trujillo, también está el tema de la Constitución, que bueno, no lo han puesto acá en la Constitución, lo hemos dejado como que, bueno, la Constitución del año 1933 va a traer varias novedades. Por ejemplo, se va a establecer que el voto sea obligatorio, chicos. Voto obligatorio como hasta el día de hoy, que si no vas a votar te ponen multa, ¿sí o no? Se va a establecer voto obligatorio. También se incluye a las mujeres para que puedan votar en las elecciones municipales, ¿ya? Solamente municipales. Aunque, si tú quieres saber si eso se concretó, la respuesta es que no, porque las elecciones municipales no se desarrollaron hasta 1962. También se va a establecer que los miembros de la iglesia, así como del ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas, no votaran. Así que ellos no van a votar. Otra cosa es que se va a establecer, ¿no? La ley de la ilegalidad del APRA, ¿no? Del Partido Comunista, y que los mandatos presidenciales van a ser de 6 años y que no van a haber vicepresidencias, ¿ya? No van a haber vicepresidencias. Muy bien, chicos, vamos con el final del gobierno de Sánchez Cerro. Vamos a ver que en el gobierno de Leguía hubo el Tratado Salomón Lozano, en el cual nosotros perdimos territorio loretano, el famoso trapecio amazónico. Pero más importante que el trapecio o ello, en realidad, es el puerto de Leticia, el cual era pues un puerto peruano, con población obviamente peruana, que van a reclamar reincorporarse al Perú. Y el reclamo es aceptado, es entendible, claro está, y ellos, ¿no? Los leticianos van a hacer sus reclamos en las calles, pero dicen, ¿ok? Dicen que detrás de estas personas habían intereses de empresarios, ¿no? Empresarios que no les convenía haber roto esa relación, ¿no? Con el Perú, ya que esos negocios estaban puestos acá, y pasar a depender ahora de otra nación, que es Colombia, pues le generaba problemas, ¿no? Entonces, esos empresarios, según dicen, es lo que estaban motivando, ¿no? Que en este lugar de Leticia, la población pues haya atacado a los policías, estén pues ahí generando, ¿no? Una situación de socialmente pues, ¿no? De caos. Y esta situación, jóvenes, acá en la opinión pública peruana, esta situación trajo pues apoyo, porque la opinión pública va a estar a favor de que Leticia sea incorporada al Perú. Y el presidente Sánchez Cerro, para ser populista, ¿no? Aceptó eso y apoyó. Ese apoyo es lo que nosotros nos trajo esta declaratoria de guerra con Colombia, en la cual vamos a ver que, eh, o sea, ya estaba la guerra lista para ser empezada. Si no lo hubo, fue por lo que te voy a contar ahora. Cuando estaban las tropas en el campo de Marte, acá en Lima, ya listas para poder marchar hacia Colombia y empezar con esta guerra, pues el presidente Sánchez Cerro, como presidente que era y también militar, llegó a pasar revista, ¿no? A pasar revista de las tropas, y cuando ya se estaba yendo en su automóvil descapotable, que es un dato no, o sea, es importante, por eso lo decimos, pues resulta que de algún lado, de entre la gente que estaba ahí, que siempre un presidente anda con mucha gente, tú sabes, ¿no?
De ahí sale un jovencito que como un, no sé, a ver, ¿cómo te digo? Como un Saibaimán, ¿ok? Así, o sea, no sé, de la tierra, salió no sé de dónde, porque nadie lo vio, ¿no? Nadie lo vio, y de pronto este jovencito ya apareció disparándole al presidente, ocasionándole la muerte, porque el presidente llegó al hospital ya cadáver. Ahora, lo sorprendente viene ahora. El médico, al dar pues el informe de, pues, ¿no? de la muerte del presidente, dice que el presidente había recibido varios impactos de bala que provenían de varias direcciones, no solamente de la parte de acá occipital, sino también frontal, ¿no? Entonces, acá hay un tema, jóvenes. Acá, si bien es cierto, este jovencito le ha disparado, pero han habido disparos de otros lados también. La pregunta es, ¿quién mató al presidente? Este jovencito, Abelardo Mendoza Leiva, era aprista. Entonces, lo primero que se pensó es que los apristas han matado al presidente, tomando en cuenta que antes ya había habido un intento de asesinato por parte de los apristas. Entonces, era muy fácil creer que ellos lo hayan mandado a matar. Ahora, nunca lo comprobaremos porque Mendoza Leiva murió en el acto, ya que los policías, ¿no? que estaban ahí lo mataron, disparándole. Ahora, no se descarta de que también hayan sido empresarios que no estaban a favor de que la guerra se diera. Imagínate, si tú fueras un empresario peruano que tienes una economía pues que está creciendo, estable, ¿no? Que haya una guerra en tu país, ¿te convendría acaso? ¿Te convendría? No te convendría. Entonces también puede darse que vino de ahí. O quién sabe, los militares, ¿no? Los mismos militares también pudieron haber querido deshacerse de Sánchez Cerro, ya que mucha información dice que Sánchez Cerro, dentro de la clase militar, él no era muy aceptado. Y muchas cosas más que ya por tiempo, mejor no te lo cuento. Pero bueno, pues quedó ahí la muerte del presidente, ya que no fue investigado. No fue investigado. El Congreso de la República, el mismo día de su muerte, eligió a Óscar Raimundo Benavides, el cual también es un militar que va a gobernar supuestamente solamente 3 años para acabar con el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Supuestamente. Pero al final se extendió hasta el 39, chicos, hasta el 39. ¿Y por qué se extendió hasta ahí? Pues porque hubo elecciones en el año 36, ¿ya? Hubo elecciones, pero el ganador, llamado Luis Antonio Eguiguren, ese ganador, el Congreso no le aprobó su triunfo, ¿ya? No le aprobaron. Chicos, déjenme ir acá a traer agüita. En el chat pónganme por qué crees tú que a Eguiguren no le aprobaron su triunfo. A ver, voy a esperar tu respuesta, voy a traer agua.
Chicos, disculpen. Ay, Dios, me demoré. Me fui a poner la chamba también. Chicos, no se molesten, que me demoré. Ya. Ay, ¿me pusieron las respuestas o no me pusieron? A ver, ya buscaron en internet. A ver, las respuestas. Las respuestas. Muy bien, perfecto, José. Ajá, listo. Perfectísimo. Si es que existe la palabra perfectísimo. Creo que no. Muy bien, chicos, gracias por las respuestas. Y fue así, ¿no? Exactamente fue así. Pensaron que sus votos provenían del APRA y como el APRA era un partido ilegal, por lo tanto, pues no tenía validez y por eso no le aceptaron su gobierno y simplemente decidieron que Benavides continuara por 3 años más, hasta el 39. Respecto a la guerra con Colombia, simplemente el presidente Benavides va a ratificar el tratado y con eso pues ya se soluciona, ¿no? Porque cuando tú ratificas algo, significa que tú lo estás aprobando, que estás de acuerdo y que no tienes ningún problema con ello. Por lo tanto, esa fue la solución y ya no hubo guerra con Colombia. Por el aspecto político, el presidente Benavides al principio sacó una ley, ¿no? Manifestando pues esta política de paz, ¿no? De perdón, de amnistía, ¿no? Amnistía, tú sabes que es perdón, ¿no? Es perdonar a los enemigos, ¿no? Que en ese caso habían sido considerados pues los apristas y los comunistas. Pero si ahora los estás perdonando, significa que ya no los vas a perseguir, que ya no los vas a encarcelar y que a los que están en la cárcel los vas a dar libertad. Entonces, esa política de paz y concordia duró muy poco, jóvenes. Muy poco, ¿por qué? Porque hubo un asesinato de un aristócrata. Estamos hablando de Antonio Miro Quesada, junto a su esposa, que fueron asesinados cuando salían del Hotel Bolívar, uno de los hoteles más lujosos del Perú de aquellos años. El que los asesinó, dicen que también era un militante aprista. Y por ese motivo, otra vez volvieron a perseguir a los apristas, a los comunistas, ¿ya? Otra vez. Respecto a lo que es el Código Civil, tú sabes que el primer país del mundo en tener su Código Civil fue Francia. Y eso ocurrió durante el consulado. ¿Recuerdas cuando Napoleón era pues cónsul de Francia? Entonces, ahí Napoleón estableció este Código Civil para Francia, conocido como el Código Civil Napoleónico. ¿Ok? Eh, entonces, muchos países del mundo, ¿no? Muchos países del mundo van a adoptar ese mismo Código Civil, incluido nosotros, ¿ya? Así que eso ya lo dejo como algo mencionado, porque ya tendrías que leerte el código para saber, pues, más, ¿no? Cosas interesantes respecto a la vida civil de cada uno de nosotros. Y, ahora vamos con el tema económico, ¿ya? En el tema económico, vamos a ver que poco a poco se va reactivando nuestras exportaciones, porque va a empezar lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y tú sabes que en la Segunda Guerra Mundial se necesitan muchas materias primas y nosotros somos, ¿no? Históricamente un país que vendemos materias primas, algodón, caucho, petróleo, ¿qué más? Azúcar, ¿no? Entonces, poco a poco se va aumentando esto y nos va a generar unas ganancias que nos van a ayudar. En el aspecto social, se van a crear ministerios como de educación, el de salud pública, el de trabajo y asistencia social y el seguro social. Hace un momento, jóvenes, yo les dije, el gobierno acá de Benavides y de Sánchez Cerro trataron de lograr un sistema de seguridad social en donde se promovieran planes y programas para poder mejorar la vivienda, la salud, el empleo, ¿verdad? Entonces, acá estamos corroborando esa información por medio de la creación de estos ministerios, por medio de la creación de un seguro para los obreros, el gobierno de Benavides se estaba preocupando en mejorar y dar bienestar, ¿no? Un bienestar social a estos sectores populares, ¿no? Porque esto de acá, principalmente a quienes va a ser beneficiario, es a los sectores obreros y también sectores populares, obviamente, ¿no?
Muy bien. Ahora, otro tipo de obras, como la carretera panamericana y central, vamos a ver que, bueno, se comienzan a construir, ¿no? Porque entenderás que no se va a concluir, ¿no? O sea, carretera panamericana, años de años. Pero sí se comienza a construir el hospital obrero, donde los obreros se van a atender. O sea, tú entiendes que el obrero, pues, tiene escasos recursos, tiene hijos y no alcanza para la atención médica, enfermedad. Entonces el gobierno les da este seguro, ¿no? Y se pueden atender gratuitamente en este hospital que ahora es el Almenara, y esto es pues, una mejora en su calidad de vida respecto al tema de la salud. Y también se construye el Palacio de Gobierno y de Justicia, ¿ya? Así que dejamos esto ahí y vamos ahora con la primavera democrática. La primavera democrática, como su nombre lo dice, es una etapa de democracia. Después de varios años de militarismo, tenemos a gobiernos que son democráticos. ¿Por qué son democráticos? Porque llegaron al poder mediante elecciones. Acá no hay golpes de Estado, ¿no? Acá no hay ese tipo de cosas, ni cambios de constitución, no hay eso. Son gobiernos democráticos gobernados por civiles. ¿Quiénes son estos civiles? Manuel Prado Ugarteche, que era pues un empresario oligárquico, así súper ricachón, pudiente, ¿no? Lleno de muchos negocios, tenía sus propios diarios, en fin, ¿no? Totalmente un representante de la oligarquía. Y también tienes a Bustamante Rivero, que era un abogado, ¿no? Que va a llegar a la presidencia gracias al Fredena. También vamos a ver que se organizan elecciones donde pues vamos a ver que ellos van a ganar, ¿no? Mediante estas elecciones. Bien, chicos, a ver, ¿cuáles son las características? En el aspecto internacional, se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto el Perú, pues, se inclinó hacia nadie, ¿no? Porque supuestamente, ¿no? Neutral, ni con el eje, ni con el eje, ni con los aliados, neutral. Pero en la práctica, fueron más que todo aliados de los aliados. Mejor dicho, estuvimos ahí en afinidad con los aliados y principalmente con Estados Unidos, ¿no? Principalmente con Estados Unidos, a quien apoyamos. ¿Sabes cómo lo apoyamos? Primero, vendiéndole exclusivamente nuestras materias primas. Segundo, permitiéndole que construya en el norte del Perú una base militar conocida como el Pato. ¿Ya? Esta base militar, Estados Unidos la construye para poder de alguna manera precaver un posible ataque del imperio nipón. ¿Ya? Recuerda que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y Japón están compitiendo o están enfrentándose en el Pacífico y había una amenaza, una probabilidad de que Japón pues atacara o incursionara aquí pues por estos lares, ¿no? Porque acá hay petróleo, ¿no? Acá había petróleo, así que ahí está por eso se construye esta base militar del Pato. Bueno, así lo llamaron, ¿no? La base militar del Pato. Muy bien. También vemos, ¿no? Y otra forma de que ayudamos a Estados Unidos fue la deportación, ¿ya? Deportación de ciudadanos japoneses e italianos, los cuales, pues, lamentable, ¿no? Bastante lamentable porque podríamos decir que ellos no tenían la culpa de que sus países estuvieran en guerra. Entonces ellos tuvieron que de alguna manera pagar pato, como se suele decir, ¿no? Tuvieron que, pues de alguna manera, se vieron perjudicados, ya que, número uno, fueron sacados del Perú, los deportaron y enviaron a Estados Unidos, y además perdieron todo lo que tenían, llámese propiedades, llámese cuentas bancarias, negocios, todo lo perdieron, ¿no? Entonces es un poco triste, ¿verdad? Un poco triste. Fue también en estos años en que el Banco italiano se cambió a Banco de Crédito del Perú. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos con respecto al aprismo y al comunismo? Tenemos que estos partidos ya no son perseguidos. Profesora, ¿por qué ya no son perseguidos? Por dos motivos. El primer motivo es porque estás ante civiles. Y tú sabes que los civiles no actúan de esa manera, ¿no? Como los militares que son así autoritarios, ¿no? Los civiles no, casi no tienen esa característica. Y número dos, porque nosotros estábamos bajo la influencia de Estados Unidos y de ahí vino esta indicación, entre comillas, de que no nos peleáramos con el comunismo, porque durante la guerra, pues
Entonces, les decía que durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban como aliados, ¿no? Estaban juntos en esa guerra. Y por lo tanto, pues, acá a nosotros se nos da esa solicitud, ¿no? De que tampoco no atacáramos al comunismo. Bien, ahora, en cuanto al económico, estamos en años en donde vamos a tener varios o muchos ingresos por las exportaciones de las materias primas, lo cual nos va a servir, nos va a ayudar mucho, jóvenes, pero genera una situación que seguro te has dado cuenta. A ver, tú sabes que nosotros somos un país no industrializado, ¿sí o no? Tú lo sabes, lo sabemos desde siempre, ¿sí o no? Claro que sí. Y nosotros siempre hemos dependido de importaciones. Importaciones, pues, de muchas cosas como alimentos o medicinas, materiales de construcción, tecnología y esas cosas. ¿Dónde comprábamos eso? Pues de las potencias, ¿no? Obviamente compramos de ellos, Estados Unidos. Pero yo te hago una pregunta. Si Estados Unidos está en una guerra, ¿tú crees que va a producir para venderte a ti o para mantener su guerra? Pues opción B, ¿sí o no? Va a producir para mantener su guerra. Entonces, a nosotros, o a países como nosotros, nos vamos a ver perjudicados por un gran desabastecimiento, sobre todo de cosas más importantes como medicinas y alimentos, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ese desabastecimiento, el presidente Prado lo va a tratar de contrarrestar con una política de industrialización conocida como ICI. ICI son siglas que significan industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa eso? Que lo que vamos a tratar de hacer es industrializarnos para contrarrestar el desabastecimiento que se había generado debido, ¿no? al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esta política Prado lo va a continuar en su segundo gobierno también. Muy bien, ahora sí vamos con el presidente, vamos con Prado, es elegido presidente del Perú. Para llegar al poder, como te repito, ya con el Partido Comunista Peruano no hay ningún problema, hubo totalmente una cercanía, que hasta se podría hablar de una alianza, pero no, así fue, ¿no? Durante estos años. El tema de los sindicatos también va a tener un gran avance, porque ahora ya no van a ser perseguidos, ya no se les va a atacar ni encarcelar, y recuerda por lo que te acabo de decir, porque la indicación de Estados Unidos fue que no los atacáramos. Entonces, pues ahí ya vamos a lograr un entendimiento, y con los sindicatos también, ¿no? Con los sindicatos también se les va a legalizar, se va a crear la CTP, que es la Confederación de Trabajadores del Perú, que posteriormente cambia, ¿no? A Central General de Trabajadores del Perú, CGTP. Bien, en cuanto a obras, la Biblioteca Nacional se incendia por una falta de mantenimiento en la parte del sótano, donde estaban guardados muchos, ¿cómo se llaman estas cosas? Me fue el nombre, ¿ya? Muchas cintas, ¿no? Como cintas donde estaba guardada información, y pues una falta de mantenimiento ahí provocó, pues, ¿no? Un incendio, el cual va a tener que, pues, obviamente, acá poner mano para reconstruirlo, y se va a tomar bueno, aporte no, sino que Jorge Basadre va a ser, pues, designado, encargado, para que esté, pues, a cargo de la reconstrucción de nuestra Biblioteca Nacional del Perú. En el censo de 1940, el cual se hizo debido a un terremoto que Lima tuvo previamente, terremoto en el cual pues fue muy fuerte, muy feo. Creo que inclusive cuando hablan de que Lima tiene un silencio sísmico, creo que se están refiriendo a que desde esa fecha no hubo hasta el día de hoy un terremoto como lo fue aquel día, donde muchas casas coloniales se cayeron, en el acantilado ahí de esta parte de Miraflores, ¿cómo se llama la Costa Verde? También imagínate los deslizamientos que hubo, gente que murió, o sea, fue feo el terremoto, fue muy feo, de mucha magnitud, y tras eso hubo el censo, donde 6 millones de habitantes, ¿no? Es lo que arrojó el censo, y lo más asombroso, chicos, es que casi 70% estaban en las zonas rurales, lo cual nos indica que estábamos ante una Lima urbana, ¿no? Una Lima sin provincianos, una Lima pequeña,
que todavía no tenía ese cambio de rostro, como lo va a comenzar a tener a partir de los años 50, 60 en adelante. Muy bien, continuemos. Miss, Sí, escucho. dentro de las características económicas, ¿a qué se refería control monetario? Ya, si había, no me di cuenta que estaba escrito. Ya, eso se lo voy a explicar en un ratito con Bustamante, porque eso es del presidente Bustamante, ¿ya? Ahorita vamos a llegar ahí y les voy a explicar con detalle por qué ocurrió eso. Ahora, comprado, ya mencionamos que aumentaron las exportaciones. Lo que falta mencionar es lo de las corporaciones de desarrollo. Las corporaciones de desarrollo, como su mismo nombre lo dice, van a buscar el desarrollo a partir de ciertos incentivos y estímulos en zonas particulares, ¿no? O sea, no es en todo el país en sí. Por ejemplo, una de ellas va a estar en la zona de la selva, eh, que va a ser la Corporación Peruana del Amazonas. ¿Por qué ahí? Porque recuerda que en esa zona de la selva, ¿no? Las décadas anteriores nos traen como situación ahí el tema del caucho, que tenía mucha demanda, que generó muchas ganancias y que debido a eso, pues la zona de Loreto, ¿no? Madre de Dios, comenzó a ser impulsada, ¿no? Estudiada. Entonces, tomando en cuenta esa experiencia y la importancia del caucho, pues hay que incentivar a la Amazonía, ¿no? Hay que darle fuerza, hay que dar inversión, y para eso está la Corporación Peruana del Amazonas, para que a partir del interés del caucho puede haber interés por otro tipo de recursos en esa zona y eso sería bueno para la economía. A la aviación peruana del Santa, que queda, que va a estar en la parte del norte, Sierra Norte, o sea, Ancash, ahí también hay otro tema. Hay tierras que son buenas, ¿no? Pero el tema es la falta de agua. Y para que haya agua tiene que haber inversión, ¿sí o no? Entonces lo que va a hacer el gobierno también es ahí dar, ¿no? Este impulso para que pueda esa zona activarse, puedan ser aprovechadas agrícolamente y ahí tiene que haber pues, ¿no? Apoyo económico por el tema de las irrigaciones, ¿no? Porque si falta el agua hay que solucionarlo con irrigaciones. Y la Corpac, ¿no? Que es la Corporación Peruana de Aviación Comercial, pues esa tiene que ver totalmente con los aeropuertos, ¿ya? Acá tenemos una imagen que nos dice, la compañía administradora de aeropuertos y la antigua compañía de aviación Panagra fueron las bases de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpac. En la imagen, el antiguo aeropuerto de Limatambo. ¿Ustedes sabían que el aeropuerto de Jorge Chávez antes era conocido como Limatambo y era conocido así porque no estaba ubicado en Fawcett, estaba ubicado en San Borja, debido a los ruidos excesivos que hacía en ese lugar, ¿no? Los aviones, los vecinos reclamaron, ¿no? Para que eso fuera cambiado a otro sitio. Y ya ahí deciden mandarlo a Fawcett, en donde pues va a adoptar el nombre de Aeropuerto, ¿no? Internacional Jorge Chávez. ¿Bien? Ahora, internacionalmente, ya para terminar, chicos, con el gobierno de Prado, tenemos la guerra con Ecuador. Todos sabemos acá que Ecuador, años atrás, de años, ¿no? Desde que se independizaron, venían reclamando los territorios, Tumbes, Jaén y Maynas. Y esto lo que va a ocasionar es una invasión por parte de este país al puesto peruano de Aguas Verdes, lo cual da origen a la guerra con Ecuador, en donde nosotros, los peruanos, vamos a tener victoria, vamos a ganar en la batalla de Zarumilla. En esta batalla de Zarumilla, no, los peruanos desplegamos más, ¿no? Estrategias. De repente nuestra acción fue superior a la de los ecuatorianos. El brigadier general Eloy Ureta fue uno de los héroes, ¿no? Que dejó la guerra. Su popularidad subió tanto que después fue candidato a la presidencia, solamente que perdió, pero sí llegó a ser candidato. Y también hubo otro héroe de la FAP, es el señor, ni tan señor, era bastante joven, no tiene ni 30 años, José Abelardo Quiñones. Quiñones es un piloto que actuó como un kamikaze. Se estrelló contra un punto ecuatoriano en lugar de saltar por su paracaídas cuando su nave se estaba incendiando. Y debido a ese acto heroico, va a ser declarado como máximo héroe de la Fuerza Aérea Peruana y el cielo peruano inclusive es conocido como el cielo de Quiñones, para los que no lo saben, ¿ok? Muy bien.
Ahora, ¿qué pasa con la guerra con Ecuador? Pues terminó con nuestra victoria, ya cuando nosotros estábamos a punto de tomar la provincia peruana de El Oro, pues intervinieron Estados Unidos, Argentina, Chile y, eh, Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil, ¿ya? Los 4 países. La guerra terminó, nosotros tuvimos que retroceder, ¿no? Desalojar El Oro, y ya está, ¿no? Ya está, terminó la guerra. Al año siguiente, para el 42, en Brasil se firma el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, en donde supuestamente ya el tema quedaba cerrado porque ya las fronteras iban a ser delimitadas, demarcadas, ¿no? Pero pues ahí no va a ser una solución definitiva, jóvenes, no lo va a ser. Tú pensarías, profesora, ya está, ¿no? Ganamos la guerra, ya que Ecuador no fastidia nunca más, ¿sí o no? Pero no fue así, porque Ecuador siguió molestando, y en realidad eso fue porque algunas partes, como dice acá tu boletín, Ecuador se negó a continuar la demarcación en la zona de la Cordillera del Fondo. Y es ahí donde vamos a tener 2 eventos más en los años siguientes. Una de ellas va a ser la invasión de Ecuador en el falso Paquillo, gobierno de Belaúnde, y la otra va a ser la guerra del Cenepa, en el gobierno del señor Alberto Fujimori, ¿ya? Así que dejamos a Manuel Prado con el señor José Luis Bustamante y Rivero. Con José Luis Bustamante y Rivero tenemos un panorama electoral algo incierto, porque no habían candidatos que por sí solos pues generaran ¿no? Una posibilidad de triunfo. Es ante esa situación que se comienzan a formar los grupos políticos, o sea, agrupaciones políticas, ¿ya? Agrupaciones políticas como el FREDENA, que significa Frente Democrático Nacional. El FREDENA es una agrupación de partidos donde, ¿sabes quién está ahí incluido? Y te vas a sorprender mucho. El APRA, jóvenes. El APRA también está ahí, pero no como nombre como el APRA, sino está incluido como el Partido del Pueblo, ¿ya? Así se hizo llamar, el Partido del Pueblo. Tú te preguntarás por qué le llamaron así. Pues porque recuerda que el APRA estaba ilegalizado, no podía participar legalmente en elecciones y sus militantes tampoco podían votar. Entonces ellos van a optar por esta situación, ¿no? De cambiarse de nombre y así participar. Ahora bien, vamos a ver que el FREDENA gana con los votos del APRA, hay que decirlo, ok, gana con los votos del APRA, y Bustamante se convierte en el presidente. Ahora, Bustamante no era del APRA. Bustamante era un abogado arequipeño de trayectoria, con un currículum limpio, no estaba involucrado en ningún acto, por eso que tuvo una mayor confianza de voto, y ganó, ¿no? Ganó Bustamante así, pero recordemos que ganó con los votos del APRA. Cuando se convirtió en presidente, los apristas quisieron, a ver, ¿cuál sería la palabra? Quisieron manipularlo, pues jóvenes, quisieron manipularlo para que el presidente Bustamante haga lo que ellos quisieran, pero Bustamante no quiso someterse. Inclusive, mediante un discurso, Bustamante dejó muy en claro de que él no iba a ser sometido a los intereses de ningún partido o agrupación política. Y si alguien pensó eso, pues estaba en un terrible error, ¿no? Eso más o menos lo que en su discurso Bustamante dijo. Ahora, como Bustamante no quiso someterse a las ambiciones de los apristas, pues simplemente van a comenzar a atacarlo, ¿ya? Y tú dirás, profesora, ¿pero cómo lo van a atacar? Muy fácil, pues. Recuerda que los apristas han vuelto a la legalidad y están otra vez en todas partes. ¿Qué significa todas partes? Están en los sindicatos, están en las universidades, están en los ministerios, están en el Congreso, están en todas partes otra vez. Y desde ahí van a comenzar a atacar al presidente, sobre todo desde el Congreso. ¿Ya? Lo van a atacar durante su gobierno. Ahora, en el aspecto político, el gobierno del señor Bustamante es muy inestable, ¿no? Obviamente inestable por la presencia del APRA, que era su principal oposición. Inestable también por el tema económico, que estaba muy feo. Inestable porque, además del APRA, la oligarquía también estaba en contra del presidente. Y tú te preguntarás, ¿la oligarquía por qué, profesora? Ahora te lo voy a contar. Y también los militares. ¿Y sabes por qué los militares estaban en contra de él? Eso te lo voy a contar ahorita mismo. En el gobierno de Bustamante hubo un nuevo asesinato.
Esta vez se trataba del director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland. ¿Por qué lo asesinaron y quién lo asesinó? Dicen que fueron los apristas, ¿ya? Dicen. ¿Y por qué lo asesinaron? Pues porque Francisco Graña Garland, a través de su diario, todos los días, sacaba titulares y páginas enteras donde hablaban mal del aprismo, donde criticaban al aprismo. Por eso que cuando Francisco Graña Garland fue asesinado, la opinión pública pensó que habían sido los apristas. ¿Ok? Entonces, los militares le dijeron al presidente Bustamante que encarcele a los apristas, que persiga a los responsables y les dé su castigo. Pero el presidente Bustamante no lo hizo en ese momento, ¿no? No lo hizo. Al final sí lo va a hacer, ¿ya? Cuando su gobierno estaba terminando, cuando ya le iban a dar el golpe, ahí Bustamante los declaró fuera de la ley, ahí Bustamante recién quiso atacarlos, pero ya fue demasiado tarde. Pero al principio cuando se lo dijeron, Bustamante no actuó rápidamente contra los apristas. Ahora, ahora sí vamos con el tema económico, lo que me están preguntando, ¿ya? A ver, vamos a ver que estamos pasando por un momento muy feo porque la guerra mundial ha terminado y ahora nuestras exportaciones caen, ¿no? Caen las exportaciones peruanas y los ingresos disminuyen así pues radicalmente, ¿no? Además de eso, recuerda el desabastecimiento que se había generado. Ya, chicos, entonces vamos a ver que la situación económica estaba muy fea porque no solamente habían caído las exportaciones, sino por el desabastecimiento. No habían alimentos de primera necesidad, como leche o arroz o aceite, ¿no? Entonces tú ibas a una tienda o una bodega a comprar y simplemente no te vendían nada. Entonces tenías que hacer largas colas desde la madrugada para poder comprar algo que también pues estaba muy caro porque los precios estaban que subían y subían y subían. A eso se le llama inflación. Los únicos que sí se beneficiaban, o más que beneficiar, bueno, ya, los únicos que sí estaban bien eran los apristas. Y tú puedes decir, profesora, pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto que sí estaban bien? Lo que pasa es que los apristas, si tú eras un militante aprista, tú tenías tu carné de militante aprista. Tú te puedes ahorita, ¿no? Decir, profesora, pero eso nunca se ha dado, ¿no? Nunca he visto que un partido le dé a su gente un carné. Los apristas sí lo tenían su carné de militantes apristas. Y ellos iban a lugares especiales conocidos como los estanquillos, en donde a ellos les vendían los alimentos a los precios regulares. ¿Te das cuenta? De ser aprista te daba ese beneficio, tener tu carnet y poder no abastecerte mientras que el resto de la gente pasaba hambre. Entonces, aquí vienen los problemas, chicos. Mira, acá dice, ¿no? Económicas. El gabinete aprista, ¿no? El gabinete aprista promovió el incremento del gasto público y de los impuestos a las exportaciones. O sea, chicos, ¿qué está pasando acá? Si la gente pasa hambre porque todo está muy caro y además no hay, porque hay un gran desabastecimiento, entonces el gobierno tiene que hacer algo, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces lo que Bustamante va a hacer es aplicar subsidios, aplicar control de precios y aplicar tipo de cambio. El tipo de cambio, seguro que en tu curso de economía les han explicado todo eso con mucho detalle, yo solamente un pincelazo nada más. Cuando se aplica tipo de cambio, lo que se busca es fijar un precio estable para el dólar. Tú sabes que el dólar es la moneda internacional que define, ¿no? Entonces, el dólar puede subir, puede bajar, ¿no? Pero si nuestro gobierno lo fijara en un precio fijo, ¿no? Estable, pues eso traería repercusiones dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Si está muy alto o muy bajo su valor. Otra cosa, el control de precios. Si tú vas a un mercado y quieres comprar arroz y el arroz cada día aumenta su precio y, por ejemplo, ahorita imagínate que el arroz estuviera a 25 soles el kilo y tú dices, pero normalmente estaba 4 soles, 5 soles, ¿cómo va a estar 25? No me alcanza, ¿no?
Entonces, tú quisieras que esté un poco menos, aunque sea para comprar algo de comer. Entonces, el gobierno, al aplicar el control de precios, va a fijar un precio estable para el precio del arroz. Y así como lo hace para el arroz, sería para el aceite, para el pollo, ¿no? Para los alimentos básicos. Al aplicar un precio estable para el arroz, vamos a suponer que te lo deja en 15 soles, ¿ok? El kilo. Entonces, tú vas a decir, bueno, no me alcanza igual, pero al menos voy a poder comprar un poquito y al menos un poquito voy a comer, ¿no? No me compraré como antes, pero al menos me va a alcanzar para algo. Entonces tú pues compras el arroz, ¿no? En tal precio y ya al menos puedes seguir comiendo. Ahora, aquí no ha habido ninguna magia. No es que el precio del arroz ha bajado para que a ti te alcance. Lo que está pasando acá, un ratito, ya chicos, entonces, disculpen chicos las interrupciones, por favor, disculpen, perdonen con esto, ya les voy a explicar después en qué estoy. Entonces, no es que pues el pollo o el arroz, el azúcar, por arte de magia, se establezca en un precio fijo que a ti te convenga, sino que lo que está pasando es que si tú compras el arroz, el kilo a 15 soles, es porque la otra parte de lo que cuesta ese arroz, el Estado lo está cubriendo. Entonces, es una manera de ayudarte a ti para que tú sigas comiendo. Esa es una forma de subsidio también. Entonces, ese control de precios para que un gobierno lo haga, pues implica mucho gasto público. ¿Qué es el gasto público? Es el dinero que tiene el Estado para poder usarlo en situaciones, pues, como estas, o también las obras públicas, ¿no? Entonces, para hacer un programa así de ayuda, es mucho incremento del gasto público, o sea, mucho dinero del gasto público que se va a usar. Y mientras por un lado tú ayudas a la gente subsidiándole los alimentos, aplicando pues estos apoyos económicos, por otro lado, el presidente Bustamante comenzó a aumentar el impuesto a las exportaciones. Y yo te pregunto una cosa, ¿quiénes son los que exportan? ¿Los obreros, los campesinos o los empresarios? Los empresarios, ¿sí o no? Los empresarios son los que exportan. Y si le aumentas los impuestos a ellos les va a gustar o les va a disgustar. Obviamente que les va a disgustar. Y una última cosa, ¿los empresarios son oligarquía o no son oligarquía? Son oligarquía, pues. Ahí tienes la respuesta de por qué la oligarquía comenzó a estar en contra del presidente Bustamante, ¿ya? Comenzó a estar en contra de él. Por otro lado, se crea la empresa petrolera fiscal peruana, que más adelante te voy a explicar cuál es su importancia. Y en el tema de obras y medidas, tenemos que se establece la educación secundaria obligatoria y gratuita. La primaria fue con José Pardo y Barreda, la secundaria es con Bustamante. La ley del yanaconaje, ya que recuerda que en las zonas de las haciendas trabajaba el yanacona sin ningún salario, su mano de obra era gratuita, además de los abusos que les daban a esta, ¿no? a esta población. Y a partir de ahora les van a dar un salario fijo, ¿ya? Se va a establecer un monto salarial fijo para ellos. Eso no siempre se cumplió, ¿ya? No siempre se cumplió, pero al menos digamos que estuvo ya como dado por este gobierno. Y lo más importante del gobierno es el Decreto Supremo 781, jurisdicción sobre las 200 millas del mar peruano. Vamos a ver que en esto es una situación que la vamos a hacer
debido a que muchas naciones, o naciones como Japón, como Estados Unidos, ¿no? Venían a nuestros mares cuando todavía no teníamos el derecho, ¿ah? Cuando todavía no teníamos el derecho marítimo, estas naciones venían y depredaban nuestros recursos marinos de una forma pues ilimitada, irracional, ¿no? Con la tecnología que ellos tenían, estos famosos barcos balleníferos, que eran unos barcos pues con una gran potencia de succión, que depredaban nuestros recursos de manera irracional. Si nosotros hubiéramos permitido eso, hubiera traído problemas de extinción de especies marinas. Entonces, nosotros vamos a hacer las gestiones internacionalmente para que se nos ceda un derecho marítimo. Y lo vamos a lograr, ¿no? Después de unos años vamos a lograr. Ahora, para esto, el gobierno peruano tuvo que dar justificaciones, ¿no? Argumentos. Y uno de los principales argumentos fue que nosotros, al ser un país pobre, con escasos, pues, digamos, desarrollo, pues necesitábamos la parte del mar, ¿no? Sus recursos para poder generar ingresos, ¿no? Que nos ayudaran a nuestro desarrollo. Entonces, por eso finalmente nos concedieron y ya después los copiones de los ecuatorianos con los chilenos se van a, pues, a copiar de nuestra idea y también van a comenzar a buscar un derecho marítimo. Muy bien, chicos, vamos con el final. El 3 de octubre de 1948, los apristas intentaron un golpe de Estado, pero fracasaron por una falta de descoordinación, ¿ya? Una falta de coordinación fue lo que hizo que fracasara. Pero no fueron los únicos, ya que también los militares, en alianza con la oligarquía, dieron un golpe y ese golpe sí fue un éxito. Y cuando decimos los militares, estamos hablando de Manuel Odría, que paradójicamente era ministro del Interior del presidente Bustamante. Y él mismo le dio el golpe, ¿no? Qué desgraciado podría, ¿no? ¿Cómo le da el golpe? Bueno, ya está. Dejamos a Bustamante, que lo metieron a un avión y lo mandaron a Argentina. Y ahí va a estar Bustamante varios años, hasta que ya cuando el gobierno de Odría terminaba, Bustamante regresó al Perú. Odría es un presidente represivo, corrupto, asistencialista, ¿ya? Es un gobierno con esas características. No estoy exagerando ni un poco más ni un poco menos. Su gobierno duró 8 años, por eso se le llama ochenio, y los 2 primeros años no son de un gobierno constitucional, porque en los 2 primeros años aún no se le había elegido. Él, al igual que Sánchez Cerro, del 48-50, él preside una junta militar, ¿ya? Él preside una junta militar desde donde él ya comenzó a atacar a sus enemigos. ¿Como quién es, profesora? El Partido Aprista, el Partido Comunista y diferentes grupos de oposición. Por eso decimos que es un gobierno represivo autoritario. Mediante la Ley de Seguridad Interior, realizó todas estas persecuciones a sus enemigos políticos. En el año 50, el presidente Odría pues convoca elecciones y él se presenta como candidato. Pero acá hay una situación, jóvenes. Si tú quieres presentarte como candidato para un cargo público, pero a la vez ocupas un cargo público, entonces ahí hay una ilegalidad. Tú tienes que dejar uno de dos. O no eres candidato o dejas el cargo público que estás teniendo. Entonces, Odría tuvo que dejar su cargo de presidente de la Junta Militar para poder ser candidato a la presidencia. A esa estrategia política se le suele llamar la bajada al llano. Cuando en el año 50 Odría se presenta, no hubo ningún candidato más contra él, no hubo jóvenes. ¿Y por qué? Pues porque dijeron que Odría era un candidato oscuro, ¿no? Represivo, y no habían garantías para los demás candidatos, así que se abstuvieron. Y solamente Odría fue el que participó y ganó. Obviamente, si no hay más candidatos, tiene que ganar. Ya como presidente, Odría va a continuar la persecución contra tus enemigos políticos. Tú no sabes lo que le pasó a Aya de la Torre. Lo encerraron, bueno, no lo encerraron, sino que él mismo pidió asilo en la Embajada de Colombia. ¿Y por qué en la embajada, sí o no? ¿Te parece sorprendente? Bueno, quizá para algunos no. Algunos deben saber que al estar en una o al tener derecho o permiso para poder estar en una embajada o digamos que introducirte en una embajada, pues es lo mismo como si estuvieras ingresando al país de Colombia. O sea, es lo mismo.
Meterte en su embajada es lo mismo como si estuvieras dentro de ese país. Cuando Aya de la Torre permaneció, pues estuvo dentro de la Embajada de Colombia durante como 3 o 4 años, a nosotros nos generó mucha tensión, mucha preocupación. ¿Por qué? Porque el presidente Odría había mandado guardias a colocarse alrededor de la embajada y la indicación era que si en algún momento Odría, o sea, Aya de la Torre salía de la embajada, dispararan contra él. ¿Tú te imaginas si eso hubiera llegado a ocurrir? Si ella de la Torre hubiera salido a la puerta de la embajada y los guardias hubieran disparado, nos hubiera generado problemas con este país otra vez. Pero eso no ocurrió. Ahora, en otros aspectos también vemos que llega al Perú la misión Julius Clay. La misión Julius Clay nos va a dar una recomendación, la cual es adoptar una economía de tipo liberal y ortodoxa. ¿Ok? Este tipo de economía liberal y ortodoxa, vamos a ver qué es lo que en esos años se está dando en el mundo. Acá en Sudamérica, casi todos los países se estaban convirtiendo a una economía liberal. Ahora, yo te voy a decir una cosa que ya después no te lo voy a volver a explicar. ¿Ya? En la semana 18 no te lo voy a volver a explicar porque no va a haber tiempo, así que te lo explico ahora. Cuando tú estás ante algo ortodoxo, es aquello que te dice, o sea, a ver, tendré que ponértelo con un ejemplo. Vamos a suponer que tú quieres hacer una receta de un postre, de un arroz con leche. Entonces a ti te van a dar la receta, ¿sí o no? Que el agua tiene que hervir, que tienes que echarle el arroz con la canela y el clavo, luego la leche y luego el Nestlé y bueno, ya, una serie de pasos. Si tú haces la receta tal cual te lo están mencionando ahí en tu libro de recetas, tú estás siendo ortodoxo. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo al pie de la letra los lineamientos, las directrices, la teoría que ya es conocida por todos y que todos la hacen igual para que el objetivo les salga bien, porque esta receta ya es conocida, todos la hacen y ya es el camino que todos han recorrido y tú también la vas a poner en práctica. Eso es lo ortodoxo. Pero si tú tomaras la receta y la cambiaras bastante, porque quieres, en lugar de echarle leche de tarro, echarle leche de vaca, en lugar de echarle canela, le quieres simplemente echar un anís y cosas así, si tú haces eso, tú estás siendo heterodoxo. ¿Por qué? Porque tú estás cambiando la receta, estás eh, haciendo algo diferente, novedoso, el cual tú no sabes cómo te va a resultar, tú no sabes cómo te va a quedar eso. Puede ser que bien, puede ser que mal, pero como estás aplicando algo nuevo, entonces a ti se te va, o tu proyecto va a ser de tipo heterodoxo. Si acá en el Perú, la mayoría bueno, si acá en América, la mayoría de países estaban aplicando economías liberales y nosotros también, entonces nosotros éramos ortodoxos. Pero si aquí en Sudamérica todos aplicaran economías liberales y nosotros optáramos por una economía intervencionista, proteccionista, entonces estaríamos siendo heterodoxos. ¿Ya? En el caso de Odría, lo que recomienda la misión Klein es un gobierno liberal ortodoxo. La guerra de Corea también nos dio muchos beneficios porque aumentaron las exportaciones y eso el presidente Odría lo va a utilizar para muchas obras públicas. Las que están acá son las más emblemáticas, pero no olvides que también hubo mucha creación de barrios, de avenidas, de infraestructura, escuelas, postas, todo eso, ¿ya? Todo eso. Solamente que acá es lo más emblemático, como los estadios, el Nacional, el estadio de Matute, el estadio de Lolo Fernández, el estadio de la Universidad San Marcos, el Hospital del Empleado, junto con el Seguro Social del Empleado, que para los que no lo entienden bien o se confunden, el Seguro del Empleado es para los profesionales, abogado, arquitecto, ingeniero, profesor, entre otros. En cambio, el seguro del obrero es para el obrero. El obrero es una persona que no tiene instrucción superior, su mano de obra es no calificada. Así que estamos hablando de seguros diferentes, no te confundas. También se crean las grandes unidades escolares, ¿ya? Ahora, ¿cómo es eso, chicos? Aquí viene el tema de la cholificación. A ver, ¿cómo es esto? Mira, tú sabes que el Perú, hasta 1940, bueno, Lima, hasta 1940, como ves en la imagen ahí del mapa,
Lima era pequeñita, mira, mira el color anaranjado del mapa. En el año 40 Lima era pequeña. 54 ya hay estas migraciones, ¿no? Con Odría. Ahí Lima creció, ¿no? Ahí Lima se ve que ha crecido en las zonas periféricas, no al centro, sino en la periferia. En los años 70, que estamos con Velasco, ¿no? Pues el fracaso de la reforma agraria hace que la gente venga hacia Lima. Mira, fíjate cómo Lima creció mucho más. Y en los años 80 y tantos, ya con el tema del terrorismo, ya pues Lima crece mucho más, y al día de hoy ya pues Lima ya no soporta más, que ya no soporta más. Vamos a parecer una New York, un poco más. Ahora, ¿por qué la gente del campo viene a Lima durante los años 40? Esos jóvenes es porque el hambre aumentó, la pobreza aumentó. ¿Y sabes por qué aumentó? Por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay guerras mundiales, se genera pobreza en el mundo, porque los gastos se han utilizado solamente en la guerra, dejando atrás la salud, la alimentación y otros aspectos. Entonces, si acá en Lima o en las ciudades habían necesidades, en el campo, pues imagínate, ¿no? Cuánta pobreza había y cuánta hambre. Por eso que las familias vienen acá a Lima. Al venir a Lima traen sus tradiciones, traen sus colores, su lengua, costumbres, y lamentablemente, pues al llegar a Lima, el presidente Odría, ¿no? En este caso, el presidente Odría, no supo integrar a estas personas, ¿no? Al campo laboral, no hubo un plan de vivienda, ¿no? Porque esta gente cuando llega, ¿dónde va a vivir? ¿En qué va a trabajar? ¿Sus hijos dónde van a estudiar? ¿Sí o no? ¿Te has puesto a pensar en eso? Obvio que tienes que pensar en eso. Entonces, como no hubo eso, la gente provinciana tuvo que irse a las periferias, a poner ahí su choza, ¿no? A formar estos pueblos jóvenes o barriadas marginales, como les llamaban. Ya después también se les llama asentamientos humanos, en donde no hay ni luz, ni agua, ni desagüe. Esas son las condiciones en que llegan los migrantes acá a Lima. Lo ya cultural, ya pues son los cambios que van a haber, ¿no? Los matices que van a resultar de esto. En el aspecto de la música, por ejemplo, aparecen nuevos exponentes acá en Lima. Imagínate, Lima antes era solamente del polka, jálame la pititita, titita, era pues del vals, de la música criolla, ¿no? Con el cajón, la guitarra. Y ahora tienes a estos músicos vernaculares, que acá en Lima tenían jale, así. ¿Por qué? Porque acá en Lima estábamos un montón de provincianos. El jilguero de los Andes, bueno, de Huascarán, ¿no? Y tienes este personaje, música andina. La conocida flor pucarina. Ya después aparecen otros exponentes, ¿no? Como la pastorita guaracina, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Ya después, en los años 80, ya aparece el grupo Guinda, Chacalón y la Nueva Crema. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro grupo más? Los Chapis, los Mirlos, ¿no? Esa música ustedes, chicos, conocen o ustedes parece música así como que marciana, como que nunca han escuchado, ¿no? Profesora, ¿de qué planeta es eso, no? No creo, ¿verdad? No, para nada. Ustedes son muy alegres con estas músicas, ¿no? Y estas letras tan contagiantes. Bueno, es el nuevo rostro que nuestra capital va a tener con la llegada de la población provincial. ¿Ya? Así que vamos a dejar eso ahí, chicos, porque no hay mucho tiempo para hablar de esto. Lamentablemente tenemos poco tiempo. Y por aquí hay unos aspectos sociales más de Odría, como por ejemplo el Seguro Social del Empleado, junto con el Hospital del Empleado, que actualmente es el Rebagliati, considerado como el mejor hospital del Perú. Tenemos el voto femenino ahora en las presidenciales. ¿Cómo fue eso, profesora? ¿Cómo que se cambió el voto? Muy fácil, pues, jóvenes. El presidente Odría cambió el artículo de la Constitución y modificó esa parte para que los provincianos puedan tener acceso, bueno, provincianos no, las mujeres ahora puedan tener acceso al voto general, ¿ya? A ver, un momento, chicos. Un ratito. Bien, entonces les decía que cambia el artículo de la Constitución y ya tenemos el voto femenino en las presidenciales. También se establece lo que es el pasaje medio universitario y también el día del profesor, ¿no? Del maestro, que es el 6 de julio.
También las escuelas van a tener mucha apertura porque va a haber construcción de muchas escuelas y eso ayuda a que se masifique la educación, sobre todo la secundaria. Eh, una cosa más, ¿ya? Antes de ir con el tema de la corrupción, en el gobierno de Odría se construyen las grandes unidades escolares, como el Colegio Melitón Carvajal, el Juan Alarco de Dahmer, el Teresa González de Fanning, el Alfonso Ugarte, entre otros. Estos colegios chicos se caracterizaban, número uno, por tener una muy buena infraestructura con material didáctico así moderno. Número dos, eran colegios con una capacidad para un alumnado bastante grande, ¿no? Más de 1000 estudiantes. Y estos colegios ofrecían una educación completa, no solamente en la mañana, ¿no? Tus materias, ¿no? De números y letras, sino también en las tardes te enseñaban un oficio, como pues gasfitería, mecánica, carpintería, entre otras. Y todo eso se complementaba con un desayuno y un almuerzo que te daban. Ahora tú te preguntarás, profesora, ¿para qué todo esto? Obvio que tiene esto mucho sentido, jóvenes. Número uno, tienes que impulsar la educación para, eh, pues, reducir los niveles de analfabetismo que había en el país. Número dos, tienes que integrar al alumnado provinciano. Esos niños que han venido de provincias están en edad de estudiar. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a dejar ahí en la calle? No, no los puedes dejar en la calle. ¿Por qué? Número uno, porque el día de mañana, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué utilidad van a tener? ¿Cómo van a sostener, ¿no? Y van a apoyar a la economía nacional si no tienen un empleo, un trabajo, educación. Y número dos, si los dejas en la calle, lo inmediato, ¿no? La consecuencia inmediata es que puedan ser niños en estado de calle, lo que tú llamas pirañas, ¿no? Así los llamas, niños en estado de calle, que puedan delinquir, que puedan estar metidos en esas pandillas. Y eso no te conviene, ¿sí o no? Que estén robando ahí, no te conviene. Y además, enséñales algo técnico. En esas escuelas van a aprender algo técnico, con lo cual van a aprender a ganarse la vida. Entonces, esas características tenían las grandes unidades escolares. Bien, chicos, además de la creación del CAEM, que era el Centro de Altos Estudios Militares, tenemos lo último de Odría, que es la corrupción de su gobierno. Aquí hubo muchas obras públicas, pero con muchísima corrupción, ¿ya? Y además su asistencialismo, el cual era apoyado por su esposa María Delgado de Odría, la que aparece ahí en la imagen, mira, con todas esas señoronas. Ahí está María Delgado de Odría, que era la primera dama, y pues ella ayudaba a Odría en todo lo que era pues ese asistencialismo, de ir a los pueblos jóvenes, regalando ropa donada, alimentos básicos, pero no nada más, pues no, eso básicamente fue ese apoyo, entre comillas, porque después nada cambió, ¿no? Tú sabes que el Perú todavía va a continuar con muchos problemas sociales hasta muy actualmente, ¿no? Bien, en el año 56, Manuel Prado regresó al Perú de París y candidateó a la presidencia, pero no tenía pues como que popularidad, entonces iba a perder, ¿no? Y su éxito iba pues difícilmente se iba a dar. Es por eso que Prado hace una alianza con el APRA. Ahora, acá hay una situación pues sorprendente, ¿sí o no? Porque se supone que el APRA es un partido antiimperialista y el señor Prado es un representante del imperialismo. Entonces, acá, ¿cómo puede ser esto, sí o no, señores? Muy raro. Bueno, pues muy fácil. El APRA cambió su discurso. Antes decía que el imperialismo era malo, generaba pobreza, atraso, ¿no? Ahora dice que el imperialismo no es tan malo, genera empleo, oportunidades, inversiones, ¿no? Etcétera, etcétera. Este cambio de discurso trajo un rompimiento al interior del partido aprista. Hay un sector dirigido por su primo, Luis de la Puente Uceda, que va a crear el APRA rebelde y se van a desligar del partido. Por otro lado, el APRA también recibió muchas críticas por parte de la prensa. Había un tal Pedro Beltrán, ¿no? Que era un periodista que constantemente lo criticaba a través pues, de los medios de comunicación, ¿no? Lo criticaba y lo criticaba, no solamente al APRA, sino también al presidente Prado, ¿no? Entonces Prado le dijo, ¿sabes qué, Pedro Beltrán espantoso? Necesito que vengas a mi gobierno a colaborar como ministro de Hacienda. Y Pedro Beltrán se fue más rápido que pronto.
de ser opositor crítico, se pasó a ser ministro de Hacienda del presidente Manuel Prado Ugarteche. Por otro lado, jóvenes, este gobierno se conoce como la convivencia porque hay un maridaje, es lo que dicen, ¿ah? Un maridaje, un contubernio entre Prado y Haya de la Torre. Ahora, recibimos el apoyo económico de la Alianza para el Progreso, un programa económico impulsado por Estados Unidos durante el gobierno de John F. Kennedy, el cual pues no fue gratuito, sino no es que Estados Unidos sea muy bueno, ¿no? Qué bonachón, no. Lo que pasa es que Estados Unidos tenía miedo, se hacía la pichi de que aquí en América la revolución cubana se expandiera, ¿no? Que la revolución cubana, así como había triunfado en Cuba y se había pues había virado hacia el comunismo, ¿no? De la Unión Soviética, pues podía pasar lo mismo en otras partes de América. Y por eso es que Estados Unidos tenía que hacer presencia y que más, pues, ¿no? Dando esta ayuda económica. Por otro lado, recibimos la visita del viceministro norteamericano, bueno, viceministro no, vicepresidente norteamericano, Richard Nixon, el cual vino acá al Perú a hacer unas disertaciones, ¿no? Se iba a presentar en la casona de San Marcos, pero los sanmarquinos tú sabes cómo somos, ¿sí o no? Tú conoces cómo son los sanmarquinos. Fuimos con nuestros carteles en inglés hasta la casona y le tiramos huevos podridos, tomates y muchas arengas en contra de este representante del imperialismo ya. ¿Ok? Ahora, no se descarta que entre esos sanmarquinos hayan estado pues muchos artistas ahí metidos, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Gente que pues obviamente tenía recelo contra la presencia de este personaje. Bien, también tenemos la creación del SENATI como un instituto superior técnico, mira, como, ¿no? Importante para el aspecto educativo. Se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual integra a las 3 Fuerzas Armadas del Perú. Estamos hablando de la Marina, la Aviación y el Ejército. También tenemos, jóvenes, la aparición, presencia, creación de nuevos partidos, que son partidos reformistas, ¿ya? Partidos con cambios, con nuevas ideas, nuevos partidos. El Partido Demócrata Cristiano, que más adelante es el PPC, Partido Popular Cristiano, y tenemos Acción Popular, ¿ya? Esos 2 partidos son los que van a dar la hora durante esos años. En cuanto al tema económico, el presidente Prado va a continuar promoviendo la industria, el cual hay una ley inclusive, ¿no? De promoción industrial. Se crea en Chimbote una planta siderúrgica, ¿ya? Sider Perú, en Chimbote. Y también en Chimbote ocurre algo histórico, que nosotros vamos a convertirnos en la principal potencia pesquera del planeta. Bueno, eso llega con Belaúnde, exactamente, o casi están igual, ¿no? Por ahí, ¿ok? Lo importante acá es que acá comienza, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver, ¿ya? Tiene mucho que ver el tema de que, pues, Luis Vincero Rossi, ¿no? Bueno, era un niño pobre, ¿no? Ambulante, que logró juntar sus ahorros y de grande puso una primera planta procesadora de atún, luego puso otra más, luego otra más, llegó a tener inclusive su club deportivo, diarios de prensa, o sea, mucho dinero, ¿no? Este empresario se convirtió en un adinerado, acaudalado empresario, pues fue asesinado, ¿no? Por allá por el gobierno de Velasco, lo asesinaron. Y su asesinato te lo voy a contar de una vez. Luis Banchero Rossi fue hacia su casa de Chaclacayo con su secretaria. ¿Qué iban a hacer allá? No sé, ¿ok? Me imagino que algún tipo de trabajo que en la oficina no habían concluido. Entonces la secretaria, supuestamente, había tenido pues una relación con el jardinero o con el hijo del jardinero, eso no está muy esclarecido. Tal es así que aquella noche del fatídico evento, este jardinero y el empresario, pues, Banchero Rossi, tuvieron un pleito, ¿no? Un forcejeo, en el cual hubo presencia de una pistola, un revólver, ¿no? Una arma de fuego, que terminó acabando con la vida del empresario. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Ya después de que hayan comentarios de que en realidad esto fue una trama y que al empresario en realidad lo mataron por otro tipo de intereses, ya son cosas extraoficiales, ¿no?
porque claro, por ahí las suspicacias, ¿no? Las suspicacias dicen que pues muere Banchero Rossi, y qué casualidad que todas sus riquezas, todo su imperio que había logrado acumular, pasaron a manos del gobierno de Velasco, que ahí vienen las suspicacias. Por otro lado, jóvenes, estamos en un boom azucarero, porque pues recuerda que Cuba ha hecho su revolución y sus exportaciones ahora ya no son para acá, sino que ahora ha hecho una relación comercial con la URSS. Entonces Cuba, que antes vendía azúcar, ¿no?, a toda la región, ahora ya no. Entonces nosotros lo podemos hacer, porque nosotros también vendíamos azúcar y vamos a impulsar, ¿no?, la exportación de nuestro azúcar, ¿ya? Así que tenemos un boom azucarero. Bien, chicos. Bueno, creo que no hay mucho más que decir, solamente que continuaron. Bueno, allá, este punto de acá, que ya es el último, ya para pasar al gobierno militar reformista. En la zona de la sierra, vamos a ver. Ya, chicos, perdón, estoy en un lugar donde se meten las personas. Ya, les decía que en la Sierra Sur hay un problema que viene gestándose de mucho tiempo atrás, que tú lo conoces también. Es el tema de los campesinos que reclaman la propiedad de la tierra. Tierra que se les fue quitada por los gamonales en aquellos tiempos donde los aristócratas del azúcar, ¿no?, gobernaron el Perú. Fueron tiempos en que el precio de la lana había aumentado mucho en el mercado internacional, y estos gamonales, ¿no?, abusando de los campesinos, les quitaban sus tierras. Entonces el campesino comienza a reclamar por sus tierras, ¿no?, por el derecho a la propiedad, pero lo malo en todo esto es que ellos van a estar, digamos, de alguna manera, van a estar, no, ¿cómo es la palabra? O sea, influenciados, ya vamos a decir influenciados, ya van a ser influenciados por otros personajes, como Hugo Blanco, por ejemplo. Mira lo que dice acá. Líder sindical asociado al FIR, lideró la toma de tierras en el Valle de la Convención, en el Cusco. O sea, estos personajes oscuros, ¿no?, como Hugo Blanco, entre otros, estaban ahí de alguna manera asusando a la población campesina para que estos personajes lograran, pues, algunas ambiciones políticas. Eso es lo que realmente estaba pasando ahí detrás, ¿no?, de la lucha de estos campesinos en la Sierra Sur del Perú. El presidente Prado, ante esto, va a crear el INRA. El INRA es el Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización. Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización, el cual, como su mismo nombre lo dice, es un instituto, y por ser un instituto lo que hace es estudiar, lo que hace es analizar. ¿Qué cosa analiza? ¿Qué cosa estudia? Estudia suelos, tierras, ¿no?, lugares que puedan ser potencialmente buenos para la agricultura, y a través de ello, pues, realizar esta reforma agraria que los campesinos estaban reclamando, sobre todo en la Sierra Sur. Bien, chicos, para el año 1962 hay elecciones. Hay tres candidatos: Odría, Aya de la Torre y Belaúnde. Ninguno de los tres alcanzó los votos que se requerían, que era el 33%. Por eso es que se decidió que el Congreso decida. ¿Sí escuchó? Se equivocaron, ¿no? Ya, creo que se equivocaron con el micrófono. Decía que ninguno adquirió o ninguno obtuvo los votos requeridos, y ante esos jóvenes no hay segunda vuelta. ¿Por qué? Porque todavía no existe ese término legal de segunda vuelta. El Congreso tenía que decidir, y como el Congreso se estaba demorando mucho, entonces los militares escucharon el rumor de que Odría y Aya de la Torre se iban a unir, y de esa unión iba a gobernar Aya de la Torre, o sea, el APRA. Y no sé si tú has escuchado esto o no te lo he dicho en toda la clase. Se dice, ¿no?, que entre el APRA y los militares por mucho tiempo hubo una situación muy hostil, ¿no?, un recuerdo muy desagradable desde lo que pasó en Trujillo. Por eso que los militares con la oligarquía siempre se unieron para impedir el triunfo del APRA, y lo lograron, ¿no? Definitivamente lo lograron. Entonces hacen un golpe de Estado, el cual tienes que darte cuenta completamente de que no es igual a los que antes han habido por parte de los militares.
porque este golpe es institucional, no es de una sola persona, son 4 personas, Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lingley, Pedro Vargas y Francisco Torres. Son 4 militares que hacen esto, solamente que Ricardo Pérez Godoy es el que va a asumir el poder de manera temporal. Temporal porque ellos mismos lo dijeron, en un discurso a nivel nacional dijeron que ellos solamente iban a tomar el poder por un año, al cabo de ese año iban a convocar elecciones, ¿no? Entonces hicieron una promesa que no se cumplió porque pasó el año y Pérez Godoy no quería dejar el poder. Por eso que Nicolás Lingley tuvo que reemplazarlo para poder convocar a elecciones. Durante este año, una de las cosas más importantes es que se establece la Ley de Bases para la Reforma Agraria. La Ley de Bases es un documento en el cual se justifica y se argumenta por qué tiene que haber una reforma agraria en nuestro país, ¿ya? Esa es la importancia. Es un documento donde dice, la reforma agraria tiene que darse por esto y por esto. Se crea el Instituto Nacional de Planificación, se crea la Casa de la Cultura, y también la cifra repartidora, que wow, qué pereza explicar eso. Eso es un poco complejo, jóvenes. Además, es simplemente un cálculo matemático que se utiliza a la hora, pues, de las elecciones, cuando hay que repartir esto por ejemplo, el Congreso, ¿no? El Congreso, tú ves que han participado muchos partidos políticos y cada partido político ha tenido sus candidatos al Congreso. Al final, con el número de votos que ha tenido el partido, tú dices, profesora, si el Partido Morado sacó 500.000 de votos, ¿cómo se sabe cuántos congresistas van a entrar y de qué lugares, ¿no? De qué regiones? ¿Cómo se hace ese cálculo con la cifra repartidora? ¿Ya? Muy bien, en cuanto a Hugo Blanco y estos personajes, pues muchos de ellos van a morir jóvenes. Van a morir porque durante esos años la zona de la sierra, ¿no? También la zona de Madre de Dios, estuvo muy convulsionada, de tal manera que el presidente Belaúnde, cuando ganó las elecciones, decretó la pena de muerte para los guerrilleros. Ahí cayeron varios en acción. Uno de ellos fue el poeta peruano Javier Herop, el que está acá, poeta peruano que era una promesa de la literatura peruana porque ya jovencito había ganado premios y fue muy lamentable su muerte, que fue criticada a nivel mundial por muchos literatos, ¿no? Que se quejaron cómo pudo matar a este joven, tenía 22 años, 23 nada más Javier Heró. Belaúnde como presidente ganó las elecciones, pero va a tener mucha oposición por parte del partido del APRA y también del partido de Odría, ¿ya? Y esa oposición va a ser principalmente desde el Congreso. También vamos a ver que en este gobierno ya van a haber elecciones municipales, ¿ya? Van a haber elecciones municipales. También en este gobierno vamos a ver que la alcaldía de Lima fue ocupada por el candidato del Partido Demócrata Cristiano. Estamos hablando de Lucho Bedoya Reyes. Muy bien. Por acá tenemos que el presidente Belaúnde va a organizar muchas obras públicas mediante el sistema de cooperación popular. ¿Cómo es esto? Tú sabes que en el incanato se hacía todo colectivamente, ¿sí o no? Porque toda la comunidad se beneficiaba, todo el ayu se beneficiaba. Lo que el presidente Belaúnde trata de hacer es algo parecido. En las zonas rurales, donde se necesitaban escuelas, postas, entre otras cosas, pues el gobierno llevaba los materiales y también llevaba la mano de obra técnica, o sea, los ingenieros, arquitectos, ¿no? Y se pedía a la población que ellos pongan la mano de obra para poder hacer estas, ¿no?, obras públicas necesarias. Y de esa manera conjunta, contando con el apoyo del pueblo, se hicieron muchas construcciones en las zonas rurales. Y cada vez que una obra terminaba, se ponía una frase que decía, el pueblo lo hizo. Se creó el Banco de la Nación, el cual, como te comenté clases pasadas, ¿no?, en el gobierno de Romaña, se hizo llamar Caja de Depósitos y Consignaciones, ¿no? Y ahora se convierte en el Banco de la Nación. También económicamente hay una crisis internacional que nos afectó bastante con devaluación de la moneda, hubo también sequías por el tema del fenómeno del Niño, y eso trajo muchos problemas sociales. En obras, hay obras ambiciosas como la construcción o inicio de la construcción de la carretera marginal de la Selva, el aeropuerto Jorge Chávez, que antes fue conocido como el de Limatambo, porque estaba ubicado en Limatambo, San Borja, y se construye la residencial San Felipe, ¿no? Creo que todos conocen esa zona residencial que está en Jesús María.
En cuanto a las guerrillas como el MIR, ¿no? Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, son dos grupos guerrilleros que trataban de imitar la revolución cubana. Ellos querían llegar al poder como lo había hecho Castro y el Che Guevara en Cuba, pero fueron reprimidos, ¿no?, por las Fuerzas Armadas peruanas en apoyo de otras fuerzas, bueno, de apoyo internacional, ¿no? Por ejemplo, también acá en Bolivia, la CIA norteamericana tuvo apoyo, brindó apoyo para la captura y ejecución de Ernesto Guevara, como se sabe, ¿no? Entonces, estos grupos guerrilleros finalmente fueron desmantelados gracias a los gobiernos que recibieron apoyo de Estados Unidos, ¿ya? Ahora, ¿hay una ley de reforma agraria? Sí hay una ley, jóvenes, pero quiero que escuches esto. Esta ley de reforma agraria solamente afecta al Cusco, a nadie más. Te lo digo porque hay muchos alumnos que muchas veces me han preguntado. Esta ley de reforma agraria solamente afecta al Cusco y además es una ley que no te entrega buenas tierras, solamente te entrega tierras baldías, tierras con poco potencial. Esa fue la ley de reforma agraria que hizo Belaúnde durante su gobierno, ¿no? No entregó las grandes haciendas, esas nunca las entregó. Muy bien, chicos. Vamos con la parte final, ¿ya? Que tiene que ver con lo que pasó con la IPC y terminamos, ¿ya? Tú sabes que la IPC era la International Petroleum Company, empresa norteamericana que llegó al Perú por allá, por el primer gobierno de Benavides, y que pues desde que llegó generó mucho malestar en la opinión pública peruana porque es una empresa que no se endeudaba, que no pagaba los impuestos, que no tenía un contrato formal, y cuando llegó el oncenio hubo el laudo de París, en el cual la IPC fue exonerada de pagar por muchos años, ¿no?, cualquier tipo de impuesto. Belaúnde se comprometió a mejorar, a cambiar, ¿no?, esa situación. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue a Talar, Piura, en donde Belaúnde firmó un acuerdo, ¿no?, con la IPC. En este acuerdo se va a decidir lo siguiente, que a partir de ahora el petróleo va a ser dirigido por la empresa petrolera fiscal peruana, ¿ah? Y que la IPC no se iba a ir del Perú, la IPC se iba a quedar, pero solamente para administrar las maquinarias, ¿no? Todas esas máquinas de refinamiento. Entonces, cuando esa noticia fue dada a la opinión pública, todos comenzaron a celebrar, diciendo que por fin el petróleo era peruano, de que se había cumplido lo que mucho tiempo la gente había pedido tanto, ¿no? El petróleo peruano, administrado por una empresa peruana, la empresa petrolera fiscal peruana. Esa alegría duró muy poco, porque a nivel público, ¿no?, salió Carlos Loret de Mola, el expresidente de la EPF, ¿no?, de la empresa petrolera fiscal peruana, salió a denunciar que se había perdido. Chicos, disculpen, ¿alguien está hablando o alguien tiene el micrófono prendido? ¿Pueden apagar, por favor, los micrófonos? No deben tenerlos prendidos. O si quieren hablar, chicos, avísenme y ya, pues, ya, pero evitemos lo de los micrófonos. Entonces les decía que salió a denunciar a nivel público que se había perdido la página 11 del Acta de Talara. Eso fue lo que generó el escándalo, ¿no? Un escándalo tal conocido como el escándalo de la página 11. ¿Qué hubo en la página 11 para que lo hayan arrancado? Opción A, era una página en blanco. Opción B, una página que por error la secretaria lo copió mal y se coló. Opción D, era una página que contenía los precios acordados entre la IPC y la EPF. Eso había en la página 11. Ahora, ¿a qué me refiero con los precios? Muy fácil, jóvenes. A ver, pongámonos a pensar. Si ahora la empresa petrolera fiscal peruana va a administrar el petróleo y la IPC va a administrar la refinería, yo te digo, si yo tengo el petróleo, ¿para qué me sirve si no tengo refinería? Y si tú tienes la refinería, ¿para qué te sirve si no tienes petróleo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Yo te voy a vender el petróleo a ti, IPC. Entonces, la IPC nos va a comprar el petróleo a nosotros, los peruanos. Pregunta, ¿a cuánto le vamos a vender el barril de petróleo? ¿Le vamos a vender al módico precio del mercado internacional o más caro, más barato? Entonces, los precios nunca los sabremos porque dicen que esos precios estaban ahí escritos en la página 11. Y si es que alguien las arrancó, debe ser, digo yo, ¿no?, pensando mal,
que eran precios que estaban muy por debajo de lo que realmente debería costar un barril de crudo de petróleo a nivel mundial. Estaban muy por debajo y por eso lo arrancaron, para evitar esa vergüenza, esa corrupción que se había generado. A la última versión que nadie la descarta, jóvenes, y la cual te va a dejar pensando todo el día, es que todo esto fue tramado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por Velasco, para generar un escándalo que acabe con el régimen de Belaúnde y así perpetrar el golpe de Estado. ¿Ya? En la siguiente clase, jóvenes, lo vamos a analizar más. Por ahora ya me despido, ya me supersalí el tiempo. Anota, por favor, las claves. En la 1, la opción es la E de nano. En la 2, la opción es la B de barco. En la 3 es la E de nano. En la 4 es la D de dado. Y en la 5 es la C de casa. Ya, chicos, ahí tienes en la pantalla tu línea de tiempo. Te agradezco muchísimo la atención y nos vemos la otra semana para acabar con la historia universal. Acabamos, ¿ya? Así cuídense mucho, estudien, chicos, besos. Bye, bye, chao, chao. Gracias, John. Gracias. Muchas Ya, gracias. Bye bye, Miss. chao, chicos, bye, bye. Nos vemos.